El secreto del Karma Yoga, el Nishkama Karma, la acción desinteresada, y el yoga de la ecuanimidad. A partir del verso 38 del capítulo segundo, el Samkhya Yoga, o a mí me gusta más casi hablar de yoga del conocimiento, del Bhagavad Gita, Krishna explica la doctrina importante del Nishkama Karma. Es decir, la acción realizada sin ninguna expectativa por sus frutos o resultados. Y este será el eje central, el principal camino del Karma Yoga hacia la liberación. Este es el verso inicial de la teoría del Karma Yoga, que es uno de los pilares del Gita. Y os leo este importantísimo verso. Krishna dice: lucha porque es tu deber, es decir, tu dharma, tratando por igual el placer y el dolor, la pérdida y la ganancia, la victoria y la derrota. Cumpliendo así con tu responsabilidad, es decir, con tu dharma, nunca incurrirás en pecado, es decir, nunca irás por el camino incorrecto. Si reflexionas un momento por este verso, descubrirás la esencia del Karma Yoga, que es la ecuanimidad mental y el desapego. Cumple con tus obligaciones, es decir, trabaja, actúa, pero libérate de los pares de opuestos, es decir, de las dualidades como el placer y el dolor, y libérate de los resultados, de los frutos de tu trabajo. Así podrás alcanzar la purificación de tu mente y de tu corazón, y por tanto la liberación. Este secreto del Karma Yoga se basa en tres componentes. 1. Equilibrio mental. 2. Ecuanimidad. 3. Desapego. El Karma Yogi debe alcanzar la ecuanimidad en todas sus acciones. Por ejemplo, la victoria suele generar una ola de euforia, nos venimos arriba, mientras que una derrota implica una ola hacia abajo, una depresión. Pero el Karma Yogi sabe que ambas olas, tanto la victoria como la derrota, son transitorias. Y recordar que Krishna nos avisaba que deberíamos soportarlos. Evita ir de un extremo a otro, de la felicidad a la depresión, evita las dualidades, es decir, los pares de opuestos, que toda acción conlleva por sí misma. ¿Cómo se generan estas perturbaciones mentales que nos llevan de un extremo al otro? Es fácil la razón, por el apego de los sentidos al mundo, a la naturaleza. Este yoga de la ecuanimidad permite estar libre de emociones perturbadoras, del orgullo, del egoísmo y de la euforia en el éxito, de la autocompasión en el dolor o de la desesperación en el fracaso. Solo cuando la mente se mantiene en un estado de ecuanimidad, un estado totalmente ecuánime, Atman se refleja claramente. Y este es el pilar de cualquier camino espiritual, ya sea el hinduismo, el cristianismo, el islam o el budismo. Hay gente que piensa que el Karma Yoga es un camino inferior, por ejemplo al Bhakti o al Jnana Yoga, que no permite alcanzar la liberación, el moksha, y que por tanto ata al hombre al ciclo de nacimiento y muerte, el samsara. Pero en este verso el Señor lo niega tajantemente. No es el trabajo lo que nos ata, sino el apego a sus frutos. Si te apegas a los frutos de tus acciones, éstas te atarán y entrarás en el samsara, en donde en cada nacimiento disfrutarás o sufrirás el efecto de tus acciones, es decir, de tu karma. Solo Atmanjana, el conocimiento de tu alma inmortal, el verdadero autoconocimiento, permite al hombre liberarse de los resultados de su trabajo. Esta ecuanimidad es el secreto del Karma Yoga. En ese mismo verso, Krishna le dice a Arjuna, y leo, cumpliendo así con tu responsabilidad. Krishna le está diciendo, entonces participa en la batalla, actúa, lucha. Si nos fijamos, lo que quiere decir es que antes de actuar debemos conocer el secreto del trabajo, el Karma Yoga. Primero alcanza la ecuanimidad mental y entonces podrás actuar. Si no lo haces, la acción te atará y el dolor y el sufrimiento te acecharán. Por lo tanto, en este segundo capítulo, el Samkhya Yoga, Krishna primero le enseña a Arjuna la doctrina más elevada del Vedanta, que es la indivisibilidad del hombre con Paramatman, la inmortalidad del yo, el alma inmortal, y luego desciende a un nivel práctico para enseñarle el método del trabajo, el Karma Yoga. Muchísimas gracias. Om Namaste.